Amén, hermano, les invito que buscan conmigo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 10, es donde vamos a leer en esta tarde, mis queridos hermanos. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 10. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 10, leemos todos juntos, mis queridos, dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a elaborar nuestro tema, que es una protesta violenta en Jerusalén. Aquí surgen muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué surgen las protestas hoy en tiempo? Muchos protestan por políticas. Otras naciones, como Guatemala, protestan por políticas, por alcalde, por gobierno. Todo hacen una protesta. Otros también protestan por religiones. Y algunos protestan por despido de empleos. Y muchos hacen protesta en general por economía o de canasta básica, etc. Hay muchas protestas, pero Juan hoy nos va a narrar una historia de protesta muy violento. Y nos va a mostrar el motivo de la protesta. Así que, hermanos míos, al leer varias veces este pasaje que hemos leído, Juan 1, 5 al 18, abarca 18 versículos, nos damos cuenta qué es lo que causó esta gran protesta. Así que vamos a entrar en nuestro tema. En el punto número 1 que vamos a elaborar, Jesús sanó a un hombre que tenía una enfermedad de muchos años, que abarca el versículo 1 hasta el 9. Jesús se acerca a Jerusalén a la fiesta de los judíos, versículo 1 y 2. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Queridos, cuando el texto dice subió Jesús a Jerusalén, al abrirse el capítulo 5, había llegado el tiempo para una fiesta de los judíos. Muchos piensan que era la Pascua, pero no hay ningún judío que ha nacido en Jerusalén, es obediente a las leyes que Dios había hecho para el pueblo judío.
Subió Jesús en Jerusalén para la fiesta, como Jehová del Antiguo Testamento, el Señor Jesús era quien había instituido la Pascua al principio. Ahora, como hombre obediente a su Padre, obedecía a las mismas leyes que en él había hecho. Jesús era el único que obedecía y cumplió las leyes, pero los judíos no. Entonces, por eso el texto dice, subía Jesús a Jerusalén. En Jerusalén había un estanque llamado Betesda, el versículo 2, que significa casa de misericordia o casa de compasión. Ojos, mis queridos hermanos, aquí en Jerusalén hay dos estanques de agua. Había dos estanques de agua. En el sur de Jerusalén se encuentra el estanque de agua Siloé. Y en el norte de Jerusalén se encuentra el estanque de agua Betesda que estamos viendo ahora. En el estanque tiene 5 pórticos. Dicho de otra manera, tiene 5 entradas o grande espacio abierto donde podía congregar un número de personas. Eso se llama 5 pórticos, o sea, 5 entradas grandes, espacios donde puede estar un número de personas. Y ese espacio es un lugar de refugio para los necesitados, como enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, según el texto. Jesús se acerca a donde están los enfermos, versículos 3 y 4. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, versículo 4, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso es el propósito. Que muchos enfermos estaban rodeados del estanque. Queridos, el estanque era medicinal solo cuando el ángel descendía al agua. Por eso el texto dice que el ángel descendía al agua tiempo en tiempo. O sea, el agua no es medicinal todo el periodo del momento, sino en cuando se desciende el ángel. No sabemos si estos milagros tenían lugar a lo largo del año o solo en determinadas ocasiones. El estanque es una piscina con agua normal. Cuando el ángel desciende al estanque, el agua se agita y los enfermos descendían al agua, quedaban sanos. Por eso hacía muchas multitud. Y esa multitud, todos son enfermos, según el texto. La multitud, todos son enfermos. ¿Y por qué se acumula mucha persona? Según el texto, nada más el que se alcanza a ingresar al agua es sano, y después el movimiento del agua, el agua es normal, ya no es medicinal. Por eso hacían muchas multitudes. Pero Jesús llegó en medio de la multitud por un propósito. ¿Cuál era su propósito de Jesús en llegar dentro de la multitud? El propósito de Jesús es para enseñar a la gente que no solo el agua hace milagro, sino Jesús hace milagro también sin necesidad de meterse al agua. Eso es el propósito. Jesús se interesa por el enfermo paralítico, versículos 5 al 7. Vayamos leyendo. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy,
otro se desciende antes que yo. Queridos, es interesante la pregunta de Jesús al enfermo: ¿quieres ser sano? Pero la respuesta del enfermo es muy interesante. Si está abierto tu Biblia, vamos leyendo conmigo cómo responde el enfermo con una excusa. Él dice, cuando Jesús le preguntó y dijo, ¿quieres ser sano? Entonces él dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Otro se desciende antes que yo. Dicho de otra manera, cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró de cuántos tiempos ya había estado enfermo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Hermanos, ustedes y yo, con esa necesidad de ser sano, podríamos decir, sí, quieres ser sano, es el buen momento, ¿verdad? Pero él dice, Señor, no tengo quien me meta al agua, pero teniendo la oferta ahí mismo. Es una excusa que a veces no nos ponemos mucha atención, pero la excusa aquí es que él dice que no tiene alguien que lo meta al agua. ¿Y por qué no dijo, sí quiero ser sano? Porque él tenía esa necesidad de ser sano, pero al contrario respondió que no tiene alguien los meta. Es una excusa. Mientras que Jesús está ofreciendo la ayuda o la sanidad en ese momento. Queridos hermanos, no sé cuántos de ustedes, nosotros, en este momento, en este lugar, hacemos lo mismo como este hombre enfermo. Cuando Jesús me dice, ¿quieres ser sano? A veces nosotros nos ponemos muchas excusas. Cada creyente en general tienen diferentes excusas sin fines de excusas para no ser sano de nuestra enfermedad espiritual. Aunque este hombre paralítico tiene una enfermedad física, pero nosotros como cristianos tenemos una enfermedad espiritual y mental. No sé si alguna vez ustedes, los que están aquí, han sido heridos, han sido ofendidos y no quieren ser sano por el Señor. A veces no podemos olvidar lo que nos han hecho. Nuestro enojo, nuestro rencor, nuestro odio sigue contra los hermanos de hace muchos años, como este paralítico. A veces el Señor nos quiere sanar nuestro corazón, pero por no dejarnos que el Señor nos sane, nos pasamos mucho año con esa enfermedad. Siempre ponemos excusa a Dios como este hombre. Y poniendo esta excusa, cuando alguien dice a otro hermano, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Hace mucho tiempo te vimos. Que dice, ay, es que el hermano no me cae bien, no me llevo bien con él. O la hermana me habló mal. Y mejor ya ni saludo, ya ni quiero ver. O sea, metemos muchas excusas, pero así como hace este hombre, así pasa con muchos cristianos que no deja que el Señor sane de su interior. Dejamos todas nuestras preocupaciones, mis queridos, y nuestros dolores en la mano del Señor, como dice según primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, toda nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestros fracasos, todo lo que nos pasa, lo entregamos a Él y Él tiene cuidado de nosotros. Así dice Pedro en 5:7. Jesús sana al hombre ante su necesidad. Versículo 8 y 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, punto, es todo.
Es todo lo que dijo el Señor. El hombre fue sano por Jesús con su palabra, pero no como otros hoy en tiempo que pretenden tener dones de sanidad. En el nombre de Jesús, eso es lo que dicen los que pretenden tener sanidad hoy en tiempo. Dice, en el nombre de Jesús serás sano. Y después ataca, fuera Satanás, demonio. Si no sales de este hombre, te atamos. Arabaya, urabaya, un montón. Son tonterías engañando a la gente. Pero Jesús usó nada más 3 palabras, mis queridos. Eso es muy importante. Esas 3 palabras, él no mencionó Satanás, ni urabaya, curabaya, nada. Él dice, levántate, toma tu lecho y anda. Punto. Ese es el verdaderamente sanidad que el Señor nos da. Pero no como otros ahorita, hoy en tiempo, quitándole tiempo a la gente, engañando a la gente, a modo que tengan seguidores y no predica la verdad. Dicho de otro modo, Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Como vemos, todo el versículo 1 hasta el 10, vemos cómo sana el Señor al hombre paralítico. Punto número 2. Los judíos protestan prefiriendo sus tradiciones. Donde fue nuestra lectura antesala por el hermano diácono. Es aquí donde vamos a notar la propuesta de los judíos. Ya hemos visto por qué ellos protestan. Los judíos se preocupan no del hombre, sino de sus costumbres. Versículos 10 y 11 es donde vamos a leer. Esta es la razón por qué los judíos hacen protesta, porque Jesús había sanado a un hombre. Los judíos empezaron a investigar quién fue ese hombre que hizo la sanidad. Ellos no saben. La pregunta aquí, ¿qué tiene que ver la sanidad del hombre con la protesta? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, porque Jesús sanó el hombre en el día de reposo. ¿Cómo sabemos si el día de reposo fue ese acto? Bueno, el texto contesta nuestra pregunta. El versículo 10 dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, si no te es lícito llevar tu lecho. En el 11, él les respondió, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Jesús o el que sanó? El que sanó. Y él dijo a los judíos, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Quizás uno de nosotros podemos responder a cualquiera, yo no hago caso a ustedes, sino el que me sanó. Hace 38 años no podía caminar. Y ahora me vienen ustedes, no puedes caminar. Y yo siendo ya sano, no hago caso a ustedes. Hago caso al que me sanó, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el hombre aquí. Pero los judíos dicen, no, usted no puede caminar, no puede cargar su camilla porque es día de reposo. Los judíos quieren saber quién es el que violó el día sábado. Versículos 12 y 13. O sea, a los judíos no le importa al que fue sano, sino al que violó el día de reposo. Es muy importante esto. A veces pensamos que ellos están discutiendo el que fue sano. No es así, sino ellos quieren saber quién es el que rompió esa regla, quién es el que violó esa ley. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. El hombre ya no supo quién le sanó,
porque había multitudes y Jesús ya se fue de toda la gente, entre la gente se perdió. Y él ya no supo, ya no sabe quién lo sanó. Queridos, ¿se dan cuenta que los judíos no le interesan al que fue sano, sino al que violó el día de reposo? Según ellos, hay dos violaciones graves, pasó ahí, según ellos. Por eso ellos están protestando, están investigando quién fue el que violó ese día sábado. Número 1, la sanidad que hizo Jesús en el día de reposo, es uno de ellos. Número 2, por mandar a un hombre caminar en el día de reposo, porque está prohibido trabajar ni caminar muchos pasos en el día sábado, según ellos. Pero la ley no lo dice así. Según el Antiguo Testamento, no es prohibido hacer el bien. Lo que hizo Jesús aquí es hacer el bien. Pero ellos dicen, no es prohibido. Ellos están mezclando estos, porque Jesús mismo respondió a los líderes judíos en Mateo 12, 11 y 12, cuando ellos también se acercaban a Jesús. En Mateo 12, 11, 12 dice, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no va y lo saca? Esa es una pregunta que hizo el Señor a ellos. Y un hombre vale mucho más que oveja. O sea, Jesucristo, dicho en otro modo, dijo, Jesús está diciendo a ellos, hacer el bien es permitido en los días de reposo. Pero los judíos están mezclando todo. Bueno, este no es nuestro tema del Mateo 12, 11, pero es necesario saber estos puntos de vista, porque ellos mezclan todo el trabajo y hacer el bien. Todo es prohibido, es según ellos. Ellos procuraban defender sus tradiciones. ¿Y cuáles son sus tradiciones de ellos? El día de reposo. Eso es lo que ellos procuraban defender, por eso hacen una protesta. Ellos prefieren más a sus tradiciones que hacer el bien al prójimo. Cuando Jesús fueron informados de quién los judíos fueron informados de quién le había violado el sábado, versículo 14 y 15. Dice el 14, después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Queridos, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre después de haber sanado? ¿Dónde encontró Jesús? ¿En el parque? ¿En la playa? ¿Pescando? ¿Dónde? ¿Dónde creen ustedes que encontró Jesús el que fue sano? En el templo. En el templo. Quizás estaba dando gracias a Dios por su sanidad, alabando a Dios, poniendo en alto en Dios, porque solo Dios puede hacer tales cosas, otro hombre no pueden hacer. Que ya hacía 38 años no podía caminar, ahora que puede caminar, alaba a Dios en el templo. Queridos hermanos, cada uno de nosotros que hemos sido salvos, ¿qué hacemos nosotros hoy en tiempo? Cuando Jesús nos sana, nos da la salvación, nos liberta la esclavitud del pecado. ¿Dónde creen ustedes nos encontramos? ¿Todo al templo? No. Unos al templo, otros a la tienda grande gastando su dinero, algunos trabajando, dicen que está aprovechando el tiempo, dicen que los cultos hay todo el tiempo. Pero el trabajo es temporada, dicen ellos. Es temporada, es aprovechar. Pero ¿qué pasa? Toda su vida pasa trabajando hasta la muerte y dicen que están aprovechando el tiempo. Y no es así. Pero este hombre valora, agradece a Dios
por las obras que Jesús hizo en él. Cada uno de nosotros debemos actuar como este hombre, valorar, alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Estábamos esclavizados, estábamos paralizados como este paralítico. No sabemos dónde caminar, pero cuando el Señor Jesucristo vino en este mundo y nos dio la salvación, por eso estamos caminando bien. Pero debemos dar las gracias todos los días, no en vez en cuando. Pero Jesús dio una advertencia al que fue sanado. ¿Cuál fue la advertencia, creen ustedes, mis queridos? La advertencia fue así: has sido sano. Pero la advertencia del Señor no dijo, toma soda, ya no tomas energía, ya no comes mucho. No, Él no dio esas advertencias. El Señor dijo, Jesús dijo, estás sano y ya no peques más. Eso es lo que dijo el Señor, ya no peques más. Queridos amigos, hermanos, Jesús te dice en esta tarde que has sido sano, limpio de tu pecado. Ya no peques más para que no te vengan cosas peor. Esas son las cosas peores. La pregunta aquí, ¿habrá cosas peores que 38 años en cama? ¿Habrá otra cosa peor? Esa es una pregunta que siempre nosotros debemos hacer. ¿Habrá después de 38 años y habrá otras cosas peores? Sí. Porque aquí dice, si pecas, Jesucristo está hablando teológicamente al hombre que fue sano. Si pecas, la muerte eterna te espera. Eso es lo que dice el Señor. De los 38 años no es nada. No es nada. Hay otras cosas peores. ¿Cuáles? Si pecas, te espera la muerte eterna. Queridos, Jesús nos dice en este momento, como al hombre también, que no pequemos más para que no nos espera cosas peores. Si ya somos salvos, ya somos libres, estemos en nuestra posición, siguiendo siempre a Cristo. Los judíos fueron informados por el mismo hombre que fue sanado después de la conversación de Jesús con el hombre. El Jesús estuvo conversando con el hombre en el versículo 14, pero en el 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. ¿Ve? El mismo hombre regresó y dio informe a ellos que el mismo Jesús había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús para matarlo, ¿por qué ellos intentan perseguir o hacen esa protesta? Por hacer el bien en el día de reposo. Eso es la causa. Por eso los judíos hacen esas grandes protestas. Los judíos quieren matar a Jesús, versículo 16 al 18. Por dos razones. Uno, por sanar a un hombre en los días de reposo. Y el otro, porque él se declaró ser hijo de Dios. Por esas dos razones. El 16, y por esta causa, fíjense bien en el versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, que es cuando hizo el milagro, por esta causa. Y el 17 da otro, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y trabajo. Dicho de otro modo, Jesús responde a ellos porque ellos están furiosos por su tradición, porque Jesús hacía milagro en los días de reposo. Jesús dijo en el 17, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Eso es lo que dijo el Señor en el capítulo 17.
Ahora sí, notaron las dos razones por qué los judíos querían matar a Jesús y por qué razón hacen esas grandes protestas. El versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El 18 aclara los dos puntos mayores que tenemos en nuestro tema en esta noche. Uno, por quebrantar la ley, y el otro, porque se hizo llamarse Dios. ¿Ah? Haciéndoles igual a Dios. Estaban protestando porque había violado el día de reposo. Y cuando se declaró ser hijo de Dios, más se enojaron y procuraban matarle también. Y no fue una protesta pacífica, sino violento. La intención de la protesta era capturar a Jesús y matarlo. Eso es el propósito que ellos hacen, esas grandes protestas violentas. Entramos en nuestra conclusión. Nuestra enseñanza en esta noche, queridos hermanos. A veces nuestra tradición puede preferir mal del prójimo. En vez de hacer el bien al hermano, al prójimo, preferimos hacerle el daño a nuestros amigos, hermanos, con nuestra tradición y religiones. Como estos judíos acabamos de ver, no le interesa en ayudar al enfermo. Imagínense, hermanos, 38 años viendo el pobre hombre con su enfermedad tirado en una cama y no ha podido ayudarlo. Ellos quizás han pasado ahí cerca o quizás han pasado encima y no han podido de ayudar. ¿Por qué? Porque ellos procuraban defender sus tradiciones. Nosotros como cristianos pasa con nosotros también. Muchos de los hermanos, paisanos, amigos, hermanos que se enferman, pero nos aferramos en nuestras religiones y no queremos ayudar al prójimo que está enferma. Si un amigo no creyente se enferma, en vez de ayudar, ¿qué decimos nosotros los cristianos? Es que mi religión no me permite, no puedo. Pero en vez de extender la mano, pero nos preferimos dar la espalda por la religión. O un amigo católico que se enferma y tiene la necesidad, no sabemos. ¿Qué decimos? Es que mi religión no lleva con ellos, no somos iguales. O sea, nos enfocamos más a las religiones, nuestras tradiciones, en vez de ser el bien. Queridos, ir a ayudar a un amigo no quiere decir que estás convirtiéndote a ellos, ni ellos hacia tu religión, simplemente mostrando el resultado, la sanidad que Cristo hizo en ti. Y esa sanidad crea un amor, y ese amor ayuda. Pero hacemos al contrario, como los judíos que hemos visto, nos aferramos más a la tradición, a la religión y no ayudar al prójimo, hacerle daño al prójimo. O alguna otra denominaciones, dentro de ellos tenemos conocido que esté enfermo, no hemos podido visitarlo y ayudarlo en medio de su enfermedad. ¿Cuál es la causa de no poder visitar al amigo, al compañero, al conocido dentro de otras denominaciones? Las causas que hacen esos hermanos
son muchos, pero aprendamos a hacer el bien, no viendo las barreras que hay entre nosotros con nuestros hermanos y amigos. Demostremos que nosotros hemos sido sanados por la obra de Jesucristo que obró en nosotros, que haya ese cambio de nuestra vida como cristianos. Olvidemos esas indiferencias de religión, de tradición. Olvidemos el rencor, el enojo, el odio que hay entre nuestros corazones. Ya es tiempo de cambiar nuestro pensamiento. Como dice Pablo en los Éfesos, según Efesios 4:23, dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. En otra palabra, Pablo está diciendo, ustedes y yo deben cambiar plenamente su manera de pensar y ser honestos y santos de la verdad, como corresponde a persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Pablo está claro. Dios nos ha creado de nuevo en Jesucristo para ser igual que Él. Dios es amor. Dios no tiene una barrera, no tiene indiferencia. Dios nos ama a todos. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Queridos hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar. Vivir honesto y santo, vivir en amor como Cristo nos amó. Palabra de Dios, oremos mis queridos hermanos.